noches, compañera. Buenas noches, docente. Hoy día vamos a hablar de la Constitución de 1830. La Constitución de 1830 fue después de la Gran Colombia y se disolvió en el Ecuador. Se constituyó como república autónoma. Se convocó un Congreso Constituyente para dar la Carta Fundamental, conformada como un grupo de notables quiteños de la época criolla, militar y religiosa. Además, la Asamblea Constituyente nombró a Juan José Flores como el presidente, a Joaquín de Olmedo como vicepresidente de la primera Constitución del Ecuador. Fue promulgada el 23 de septiembre de ese mismo año. La Constitución de 1835 se instaló en la Asamblea para dictar la segunda Constitución. Se realizó el gobierno de Vicente Rocafuerte. El Estado ecuatoriano estaba constante en guerra, las guerras de los Chihuahuas, un levantamiento armado contra Juan José Flores, la batalla de Mirañica, que fue un enfrentamiento entre la tropa de Flores y la sociedad quiteña libre que proclamó a Vicente Rocafuerte como jefe supremo. La Constitución de 1843, la Carta de la Esclavitud. De 1843, esta Constitución fue conocida como la Carta de la Esclavitud. Se relató en el segundo periodo presidencial de Juan José Flores. En esta Constitución del periodo presidencial era de los 8 años. El Congreso se reunía cada 4 años y había una comisión permanente de 5 senadores y duraría en esta función 12 años. Los diputados durarían 8 años y que podían ser reelegibles indefinitivamente. Es decir, el legislativo del Ecuador era bicameral. Esta Constitución otorgaba la potestad de establecer el derecho al impuesto. La Constitución de 1845 nació en medio de la Revolución Marxista. En marzo de 1845 en Guayaquil se designó un gobierno provisorio. El notable era persona privilegiada como aristócratas locales, militares y religiosos que intentaron tomarse el poder. Hubo enfrentamientos entre élites dominantes y ayudó a grupos populares desde extranjeras. Influencia de Juan Flores. En esta Constitución se disminuyeron poder ejecutivo. A la Asamblea Constituyente nombró como presidente a Vicente Ramón Roca en esta Constitución. La Constitución de 1850 se relató luego de los golpes del Estado de José María Urbina, quien se proclamó jefe civil militar del país. Sin embargo, la Constituyente nombró a Diego Noboa como presidente. En esta Constitución volvió a nombrar a Dios como legislador del universo. Tal como en la anterior Constitución se nombró de nuevo a la religión católica, desaparece al pueblo como soberano. La Constitución garantizaba la libertad de trabajo e industria, separación entre la autoridad civil y militar y la abogacía, abolición de la pena de muerte para delitos. La Constitución de 1852, a través de la Asamblea Constituyente, nombró como presidente a José Urbina. Esta Constitución prohibió los cobros anticipados de tributos indígenas, pagos hacia las personas indígenas, a los patrones de los fraudes y vivían del trabajo. La Constitución de 1861. La Asamblea se relató con la Constitución, nombró a Gabriel García Moreno como presidente del Ecuador entre la Carta Magna
No se nombra a Dios, pero se mantiene la religión católica oficial. La Constitución de 1869. Esta Constitución fue conocida como la Carta Negra. En ella se mantuvo la innovación de Dios como legislador. La religión católica siguió siendo la oficial de la República. El presidente de García Moreno se necesitaba ser católico para ser considerado ciudadano, pero se eliminó el requisito de tener la propiedad para ser solo. En la Constitución de 1878, Ignacio de Vintimilla fue nombrado presidente por la Asamblea. Los requisitos para ser ciudadano consagrado en esta nueva Constitución era tener 21 años, estar casado y saber leer y escribir. Esta Constitución eliminó la pena de muerte para todos los delitos, excepto el parricidio, asesinar al padre. En la Constitución de 1883, en marzo de 1882, Ignacio de Vintimilla se proclamó dictador. Vintimilla se hizo proclamar jefe supremo de la nación con el Consejo de Quito y los empleados civiles y las guardias nacionales. En esos momentos se creó 3 gobiernos, uno en Guayaquil dirigido por Vintimilla y otro en Quito liderado por un pentavirandos, 5 personas en el mando y otra en Esmeralda, dirigido por Eloy Alfaro. Los 2 últimos se reunieron para luchar contra la dictadura. Los 3 gobiernos convocaron la Constitución dirigida presidencial a José María Palacio Cáñamo. Ahí empezó el progresismo, periodo donde hubo tolerancia y respeto y la libertad imprenta expresión. La Constitución de 1897, antes de esta Constitución, los campesinos costeños pelearon por la tierra y presionaron para que Eloy Alfaro fuera nombrado jefe supremo del Estado. Ramiro Ávila Santamaría decía que esta Constitución no haya base, solo señalaron la libertad de la burguesa. La clase social de alto poder económico. Eloy Alfaro estaba en exilio en Panamá. Desde 1864 fue pronunciado que se hizo nombre entonces presidente García Moreno. En 1883 fue nombrado jefe supremo de Manabí y Esmeralda y organizó ejércitos contra la dictadura de Ignacio Vintimilla. Luego de varias batallas, en 1896 la Asamblea Constituyente eligió como jefe del Estado a la misma Asamblea, relató la nueva Constitución. La Constitución de 1906, esta Constitución se rompió la unión de Estado. Iglesia. Eloy Alfaro fue nombrado presidente de la Asamblea Constituyente. Aquí se parece los religiosos católicos como la religión del Estado. En la Constitución de 1929, antes de esta Constitución, Isidro Ayora era el presidente provincial nombrado por los militares y luego fue nombrado formalmente como presidente por la Asamblea Constituyente. La Constitución de 1938 la considera como la Constitución perdida porque estuvo vigente entre diciembre de 1938 y el 1 de febrero de 1939. Luego la clausura de la Asamblea Constituyente, una comisión estuvo encargada de revisar el texto de la Constitución. La Constitución de 1945 tuvo corta vigencia porque José María Velasco Ibarra creía que era proyecto de extrema izquierda. Velasco Ibarra se proclamó dictador. Esta Constitución se expandió
expendió en el nombre del pueblo. Se mantuvo, requirieron 18 años para los ciudadanos o ciudadanas. En la Constitución de 1946, Velasco Ibarra convocó a una nueva Asamblea Constituyente formando conservadores de derecha. Esta Constitución garantizó el derecho proporcional o ha validado medios de siempre y creación de ellos, mientras está incapacitado a obtener por su trabajo. La Constitución de 1967 se reunió a la Asamblea Constituyente y explicó la Constitución. Mayo de 1960, esa Asamblea nombró a Otto Orsemena como presidente. De 1968, María Velasco Ibarra ganó la elección por quinta vez. En 1970 se declaró dictador. La Constitución de 1979, hubo una consulta popular para elegir el proyecto de Constitución. Ganó el proyecto considerado como protagonista. El Estado asegura que la vigencia de los derechos fundamentales de los hombres y promueve el progreso económico, social y cultural. Se quita el requisito de saber leer y escribir para los ciudadanos. En la Constitución 1998, esta Constitución dictó luego de la destitución del presidente Bucaram. El presidente había fuerte enfrentamiento entre movimientos sociales, sectores empresarios, causa de Bucaram la corrupción. En la Constitución del 2008, ese año era el presidente Rafael Correa, como economista joven, como idea de izquierda, que gobernaría el Ecuador hasta el 2017 entre la bonanza de la materia prima y crítica por su autoritarismo. La Asamblea de la Constituyente se instaló en Montecristi, en honor de Eloy Alfaro, expresidente del Ecuador, ya que había nacido allí. Escribir una constitución fue una propuesta de campaña electoral de Correa. Cuando ganó Rafael Correa, convocó a una Asamblea Constituyente, Tribunal Suprema Electoral. Hoy separado el Consejo Nacional Electoral, el CNE, y la atribución Constitución Electoral TC deberá dar tratamiento al pedido Correa. El BTC estuvo teniendo muchas gracias con todo.